Los arqueólogos se quedaron en silencio cuando el georradar mostró algo que no debería estar ahí. Bajo la selva veracruzana aparecieron estructuras que no existen en ningún registro histórico, patrones geométricos imposibles de explicar como simples formaciones naturales. Y según los primeros análisis, este hallazgo podría obligar a reescribir lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas de México. Durante siglos, la selva de Veracruz hizo su trabajo a la perfección. Ocultó bajo un manto verde una ciudad completa, intacta, olvidada incluso por la historia oral. No hay caminos visibles, no hay templos emergiendo entre la vegetación, no hay advertencias en los mapas modernos, solo un territorio que parecía común, hasta que la tecnología decidió mirar debajo de la superficie. Y lo que está emergiendo ahora no es solo piedra y tierra, es una pregunta incómoda para la arqueología moderna. Porque si esta ciudad existió, entonces alguien construyó, gobernó y desapareció sin dejar rastro. Y entender por qué podría cambiar todo. Estamos hablando de El Tajín, un lugar cuyo nombre en lengua totonaca significa trueno, haciendo referencia al poderoso dios de las tormentas que una vez protegió esta metrópolis extraordinaria. Pero antes de adentrarnos en los descubrimientos que han conmocionado a la comunidad científica internacional, necesitamos entender la magnitud de lo que realmente estamos contemplando. Según estudios realizados por equipos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que vemos hoy del Tajín representa únicamente entre el 30 y el 40% de lo que realmente existió. Esto significa que bajo nuestros pies, sepultada por más de 1000 años de vegetación y sedimentos, yace una ciudad cuya verdadera extensión apenas estamos comenzando a comprender. El Tajín alcanzó su esplendor entre los años 600 y 1200 de nuestra era, convirtiéndose en uno de los centros urbanos más influyentes de toda Mesoamérica. Durante su apogeo, algunos investigadores estiman que albergó a más de 20.0 habitantes, una cifra extraordinaria para la época. Sin embargo, tras el año 1200, algo misterioso ocurrió. La ciudad fue completamente abandonada y la selva comenzó lentamente a reclamar lo que el hombre había construido. No fue hasta 1785 cuando el mundo moderno redescubrió este tesoro arqueológico, pero incluso entonces nadie podía imaginar la magnitud de los secretos que permanecían ocultos bajo tierra. Los primeros hallazgos ya resultaron fascinantes. La estructura más emblemática, conocida como la pirámide de los nichos, inmediatamente captó la atención de los arqueólogos. Esta construcción única cuenta con exactamente 365 nichos distribuidos en sus 7 niveles. El mismo número de días del año solar, una coincidencia que, como pronto descubrirían los investigadores, no era casual en absoluto. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que esta pirámide funcionaba como un calendario astronómico de precisión asombrosa. Utilizando tecnología láser de última generación, los científicos han podido documentar cómo las sombras proyectadas por los nichos creaban patrones específicos dependiendo de la posición del sol durante el año. Estos patrones marcaban fechas cruciales para ceremonias religiosas, siembras y cosechas, convirtiendo toda la estructura en un reloj solar gigantesco. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado algo que ha dejado a la comunidad científica completamente perpleja. Algunos de estos nichos contienen pequeñas cámaras ocultas tan perfectamente disimuladas que pasaron desapercibidas durante décadas de estudio. Dentro de estas cámaras secretas, los arqueólogos han encontrado ofrendas de jade, obsidiana y cerámicas finamente decoradas. Cada nicho, según sugieren diversos trabajos académicos y reportes de campo, tenía un significado ritual específico, probablemente relacionado con fechas importantes del calendario ceremonial totonaca. La pirámide no era simplemente un edificio, era una representación tridimensional del universo, tal como lo entendían sus constructores, funcionando simultáneamente como calendario, templo y repositorio sagrado. Alejándonos de la pirámide principal, nos adentramos en otro aspecto del Tajín que ha revolucionado nuestra comprensión de esta civilización. El sitio alberga algo completamente único en el mundo. Al menos 17 canchas de juego de pelota, más que cualquier otro sitio conocido en la región. Este número extraordinario nos dice que el juego de pelota no era simplemente entretenimiento. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que este ritual constituía un elemento absolutamente central en la vida religiosa y social de la ciudad. Las excavaciones más recientes en estas canchas han revelado descubrimientos que han cambiado completamente nuestra perspectiva sobre este antiguo juego. En la cancha sur, los arqueólogos encontraron bajo el piso una serie de entierros humanos dispuestos en patrones rituales muy específicos. Lo más impactante es que los análisis de ADN han revelado que algunos de estos individuos no eran prisioneros de guerra, como tradicionalmente se había creído, sino miembros de la élite del Tajín,
Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono 14 y análisis cerámico, proponen que morir en el contexto del juego de pelota era considerado un honor supremo, una forma sagrada de comunicarse directamente con los dioses. Esta interpretación ha revolucionado nuestra comprensión del significado del juego en la cultura mesoamericana. Las paredes de varias canchas están decoradas con paneles tallados que narran en un lenguaje visual extraordinariamente sofisticado el significado cosmológico del juego. Hay registros iconográficos que apuntan a que los jugadores recreaban batallas míticas entre dioses, representando el conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Cada partido era, en esencia, un ritual sagrado donde se ponía en juego nada menos que el equilibrio del universo. Pero si creíamos que los descubrimientos no podían ser más asombrosos, estábamos completamente equivocados. En la zona conocida como Tajín Chico, un complejo elevado que funcionaba como residencia de la élite gobernante. Los hallazgos han revelado un nivel de sofisticación tecnológica que desafía muchas de nuestras preconcepciones sobre las capacidades de las civilizaciones precolombinas. Los edificios de esta área cuentan con columnas decoradas, con relieves extraordinariamente detallados que funcionan como verdaderos libros de piedra, contando la historia del Tajín en un lenguaje visual que aún estamos aprendiendo a descifrar completamente. Pero lo que realmente ha sorprendido a los ingenieros modernos son los sistemas de infraestructura que se han desenterrado. Diversos trabajos académicos coinciden en que los constructores del Tajín desarrollaron sistemas de drenaje y ventilación extraordinariamente avanzados. Canales subterráneos de piedra perfectamente tallada, diseñados para evacuar el agua de lluvia y mantener frescos los interiores durante el agobiante calor tropical. Los arquitectos de esta civilización entendían principios de circulación del aire, manejo del agua y confort térmico que no volverían a verse en la región durante muchos siglos. Excavaciones recientes han revelado bajo algunos palacios una extensa red de túneles y cámaras subterráneas que aún se está explorando. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos espacios como posibles tumbas reales, almacenes secretos o lugares destinados a rituales exclusivos de la élite. Sin embargo, cada excavación parece generar más preguntas que respuestas. Durante trabajos de conservación en el edificio de las columnas, los restauradores notaron algo: restos de pigmentos de colores vibrantes bajo capas de estuco blanco que había cubierto las paredes durante siglos. Lo que encontraron cuando retiraron cuidadosamente estas capas dejó a todo el equipo completamente asombrado. Murales policromados en perfecto estado de conservación habían permanecido ocultos durante más de 1000 años. Estos murales muestran escenas de vida cotidiana, rituales religiosos y eventos históricos pintados con colores que aún conservan su intensidad azul maya, rojo cinabrio y negro de carbón. Las imágenes revelan procesiones de sacerdotes ataviados con elaborados tocados de plumas, comerciantes transportando mercancías exóticas y, lo más fascinante, de evidencias claras de contacto con otras culturas distantes. En estos murales aparecen personajes con atuendos característicos de culturas del centro de México y de la región maya, confirmando que el Tajín era un verdadero centro cosmopolita con conexiones comerciales y culturales que se extendían por cientos de kilómetros. Estos murales son literalmente ventanas directas al pasado, mostrándonos con colores vibrantes cómo era realmente la vida en el Tajín durante su época de máximo esplendor. Pero quizás lo más emocionante de todo es saber que apenas estamos arañando la superficie de lo que el Tajín tiene por revelarnos. Los estudios con georradar más recientes han identificado decenas de estructuras aún completamente enterradas. Bajo la densa vegetación de la selva, los arqueólogos estiman que podrían existir al menos 50 edificios más esperando ser excavados, además de posibles tumbas reales que podrían contener información invaluable sobre los misteriosos gobernantes de esta civilización. De hecho, trabajos de campo modernos en la zona norte han desenterrado parcialmente una estructura circular con canales tallados en piedra, formando patrones geométricos de una complejidad matemática sorprendente. Una teoría sugiere que esta construcción podría ser un observatorio astronómico aún más sofisticado que la famosa Pirámide de los Nichos, específicamente diseñado para rastrear los movimientos de Venus y otros cuerpos celestes. Cada temporada de excavaciones trae consigo nuevos hallazgos que desafían las teorías establecidas y nos obligan a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre las capacidades científicas y técnicas de las civilizaciones mesoamericanas. Los arqueólogos no podían creer lo que veían cuando las máquinas de georodar revelaron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado mexicano. En las profundidades de la selva veracruzana, bajo metros de tierra y vegetación milenaria, aparecían en las pantallas formas imposibles, estructuras perfectamente geométricas conectadas por una red de túneles que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado.
lado. Lo que más desconcertaba a los especialistas no era solo el tamaño de estas construcciones ocultas, sino su orientación. Según análisis preliminares del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estas estructuras subterráneas siguen patrones astronómicos que apuntan hacia constelaciones específicas, algunas de las cuales no eran visibles desde México durante la época clásica. Una teoría sugiere que los constructores del Tajín poseían conocimientos astronómicos extraordinariamente avanzados, posiblemente obtenidos a través de contactos con civilizaciones de latitudes muy diferentes. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los equipos comenzaron a excavar siguiendo las indicaciones del georadar, a tan solo 3 metros de profundidad en una zona que había permanecido intacta durante siglos. Apareció algo completamente, una cámara sellada herméticamente con las paredes cubiertas de una sustancia cristalina que había preservado el aire interior durante más de 1000 años. Cuando finalmente lograron abrir esta cámara ancestral, el equipo de arqueólogos se encontró con un espectáculo que desafiaba toda lógica. El interior estaba decorado con mapas estelares tallados en piedra con una precisión matemática asombrosa. Estos mapas no solo mostraban las constelaciones tal como se veían desde el Tajín, sino también representaciones de eclipses solares y lunares fechados con exactitud milimétrica. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado que algunos de estos eclipses representados en las paredes corresponden a eventos astronómicos que no ocurrieron durante la época de esplendor de la ciudad, sino siglos antes y después. Hay quienes creen que esto podría indicar que los sacerdotes astrónomos del Tajín desarrollaron métodos de predicción astronómica que les permitían calcular estos fenómenos con una precisión que rivaliza con los ordenadores modernos. En el centro de esta cámara descubrieron algo aún más, una mesa de piedra circular con incrustaciones de jade y obsidiana que forman lo que parece ser un mapa tridimensional de Mesoamérica. Pero este mapa incluye detalles geográficos que, según los registros históricos conocidos, no deberían haber sido accesibles para los habitantes de El Tajín, a la forma exacta de la península de Yucatán, vista desde el aire, la ubicación precisa de cenotes subterráneos y lo más desconcertante de todo lo que parece ser la representación de islas en el Golfo de México que actualmente están sumergidas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que este nivel de conocimiento geográfico solo habría sido posible mediante expediciones marítimas de largo alcance o contactos comerciales muchísimo más extensos de lo que tradicionalmente se había creído. Algunos investigadores han propuesto la teoría de que el Tajín funcionaba como una especie de centro de cartografía antigua, donde se recopilaba y preservaba información geográfica de todo el continente. Pero los descubrimientos en esta cámara secreta no terminaron ahí. Los arqueólogos encontraron también una serie de códices en perfecto estado de conservación, protegidos por el ambiente hermético de la cámara. Estos documentos, elaborados en una variante desconocida de la escritura mesoamericana, contienen lo que parece información detallada sobre técnicas agrícolas, métodos de construcción y, sorprendentemente, fórmulas químicas para la fabricación de pigmentos y adhesivos. Diversos trabajos académicos coinciden en que algunas de estas fórmulas son extraordinariamente avanzadas. Los análisis químicos han revelado que los antiguos habitantes del Tajín conocían procesos de síntesis que no fueron redescubiertos en Europa hasta el siglo XVIII. Una de estas fórmulas describe la creación de un compuesto impermeable que podría explicar por qué muchas estructuras del Tajín han resistido 1000 años de lluvias tropicales sin deterioro significativo. Lo que realmente ha conmocionado a la comunidad científica internacional es el descubrimiento de lo que algunos arqueólogos independientes interpretan como diagramas de máquinas. Estos dibujos muestran dispositivos mecánicos complejos con ruedas dentadas, palancas y sistemas de polias que, según cálculos de ingenieros modernos, podrían haber funcionado perfectamente para mover las enormes piedras utilizadas en la construcción de las pirámides. Existen teorías alternativas que proponen que estos diagramas no representan máquinas físicas, sino conceptos abstractos relacionados con el funcionamiento del universo según la cosmología totonaca. Sin embargo, el nivel de detalle técnico en los dibujos sugiere un conocimiento práctico de principios mecánicos que no encaja con las herramientas que tradicionalmente asociamos con las civilizaciones precolombinas, pero quizás el hallazgo más inquietante de todos ha sido el descubrimiento de lo que parece ser un sistema de comunicación a larga distancia. En varias estructuras del Tajín se han encontrado cámaras acústicas diseñadas con una precisión matemática extraordinaria. Algunos investigadores, basándose en análisis acústicos y pruebas de campo, proponen que estas cámaras podían amplificar y dirigir el sonido de manera que un mensaje susurrado en una pirámide podía ser escuchado claramente a varios kilómetros de distancia. Reconstrucciones por ordenador han demostrado que este sistema de comunicación acústica conectaba el Tajín con al menos otros 12 sitios arqueológicos en un radio de 100 kilómetros
Esto sugiere la existencia de una red de comunicación que habría permitido coordinar actividades comerciales, militares y ceremoniales a través de distancias enormes, siglos antes de que tecnologías similares aparecieran en otras partes del mundo. El descubrimiento más reciente, realizado apenas hace algunos meses durante la temporada de excavaciones de este año, ha sido el que más ha dividido a la comunidad arqueológica. En las profundidades de uno de los túneles principales, el equipo encontró una cámara que contiene lo que parece ser un archivo completo de la historia de El Tajín, incluyendo registros detallados de eventos que, según las dataciones por carbono, 14 fueron escritos décadas antes de que realmente ocurrieran. Estos registros incluyen descripciones precisas de sequías, inundaciones y erupciones volcánicas que efectivamente tuvieron lugar en las fechas predicas. También contienen referencias a la llegada de extranjeros desde el este, descripciones que algunos investigadores interpretan como posibles referencias a contactos transoceánicos siglos antes de la llegada de los españoles. Hay registros iconográficos que apuntan a que los sacerdotes de El Tajín desarrollaron métodos de predicción basados en ciclos astronómicos y climáticos, tan complejos que les permitían anticipar eventos naturales con una precisión que desafía nuestra comprensión actual de las capacidades científicas de estas civilizaciones. La pregunta que ahora obsesiona a los arqueólogos: ¿cómo una civilización aparentemente aislada en las selvas de Veracruz pudo desarrollar conocimientos tan avanzados? Las evidencias apuntan hacia la existencia de una red de intercambio de información y tecnología que conectaba El Tajín con lugares tan distantes como los Andes, las islas del Caribe y posiblemente incluso regiones aún más lejanas. Durante las últimas excavaciones nocturnas, algo extraordinario ha comenzado a emerger de las profundidades más ocultas del Tajín a los trabajadores, especializados del INAHACH, reportaron sonidos extraños procedentes de las cámaras recién abiertas, ecos metálicos que resonaban desde túneles que aparentemente no conducían a ninguna parte conocida. Cuando los equipos de sonido láser cartografiaron estas nuevas galerías, descubrieron que forman un patrón helicoidal perfecto que desciende en espiral hacia el centro de la Tierra. Algunos investigadores sostienen que esta configuración no es accidental. La disposición matemática de estos túneles sigue la secuencia de Fibonacci con una precisión que desafía cualquier explicación basada en el conocimiento técnico que tradicionalmente atribuimos a las civilizaciones precolombinas. En el túnel más profundo, situado a casi 20 metros bajo el nivel del suelo, apareció algo que ha puesto en cuestión todo lo que creíamos saber sobre la metalurgia antigua en América. Una serie de láminas de un metal desconocido perfectamente conservadas y con propiedades que los laboratorios modernos aún no logran identificar completamente. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que este material presenta características de aleaciones que no deberían haber existido en el continente americano hasta la llegada de los europeos. Sin embargo, las dataciones por carbono, 14 de los materiales orgánicos encontrados junto a estas láminas las sitúan inequívocamente. En el período clásico del Tajín, lo más desconcertante es que estas láminas metálicas están grabadas con símbolos que no pertenecen a ningún sistema de escritura conocido en Mesoamérica. Hay registros iconográficos que apuntan a similitudes con escrituras asiáticas antiguas y con jeroglíficos egipcios, pero la combinación y estructura sugieren algo completamente diferente. Un sistema de notación que parece diseñado específicamente para registrar fenómenos astronómicos complejos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado que algunos de estos símbolos aparecen repetidos en secuencias que coinciden exactamente con los ciclos de rotación de planetas distantes. Una teoría sugiere que los antiguos habitantes de El Tajín no solo conocían la existencia de planetas invisibles a simple vista, sino que habían calculado sus órbitas con una precisión que rivaliza con nuestros conocimientos actuales. Pero el descubrimiento que realmente ha revolucionado nuestra comprensión de esta civilización apareció en las excavaciones de la zona este, en un área que hasta hace poco permanecía completamente inexplorada. Allí, enterrado bajo metros de sedimentos volcánicos, se encontraba lo que algunos arqueólogos independientes interpretan como un complejo industrial de proporciones gigantescas. Diversos trabajos académicos coinciden en que las instalaciones descubiertas incluyen hornos de fundición capaces de alcanzar temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados, canales de distribución de metales fundidos y, lo más extraordinario, de todo lo que parece ser una cadena de producción en masa para la fabricación de herramientas y ornamentos metálicos. Los análisis químicos de los residuos encontrados en estos hornos han revelado trazas de minerales que no existen naturalmente en la región de Veracruz. Según arqueólogos del ENAH y de la UNAM,
Estos minerales proceden de yacimientos ubicados en los Andes peruanos, a más de 4.0 kilómetros de distancia. Esto sugiere la existencia de redes comerciales transcontinentales de una sofisticación que supera cualquier estimación previa. Sobre las capacidades logísticas de las civilizaciones precolombinas, en uno de los talleres mejor conservados, los arqueólogos encontraron herramientas de precisión elaboradas con técnicas de forjado que no fueron desarrolladas en Europa hasta el Renacimiento. Algunas investigaciones proponen que estos instrumentos eran utilizados para tallar las piedras de las construcciones principales con una exactitud microscópica, lo que explicaría por qué muchas estructuras del Tajín encajan con tolerancias menores a 1 milímetro. Pero quizás el hallazgo más inquietante de todos ha sido el descubrimiento de lo que parece ser un sistema de iluminación artificial para estos talleres subterráneos. En las paredes de varias cámaras han aparecido dispositivos de cristal pulido conectados por canales tallados que conducen hacia la superficie. Algunos investigadores, basándose en experimentos de reconstrucción, sostienen que este sistema concentraba y dirigía la luz solar hacia las profundidades, permitiendo trabajar con precisión incluso en los niveles más bajos de los túneles. La ingeniería óptica necesaria para crear un sistema de esta complejidad requiere conocimientos avanzados de física y matemáticas que, según los registros históricos convencionales, no estaban disponibles para las civilizaciones americanas precolombinas. Hay quienes creen que esto podría indicar contactos tecnológicos con culturas de otros continentes o, según teorías más audaces, el desarrollo independiente de conocimientos científicos extraordinariamente avanzados. Durante los trabajos de restauración en estas instalaciones, los técnicos especializados notaron algo peculiar en la acústica de las cámaras principales. Experimentos realizados con equipos de sonido modernos han demostrado que estas salas amplifican específicamente ciertos rangos de frecuencia, mientras filtran otros completamente. Una teoría sugiere que este diseño acústico permitía comunicaciones codificadas entre diferentes niveles del complejo, creando una red de información interna que garantizaba la seguridad de los procesos productivos. Los últimos descubrimientos realizados durante las excavaciones de emergencia de este mismo año han revelado la existencia de almacenes subterráneos que contienen productos terminados en cantidades industriales. Miles de herramientas, ornamentos y objetos ceremoniales perfectamente conservados, organizados en categorías y marcados con símbolos de inventario que demuestran un nivel de organización logística comparable al de las manufacturas modernas. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estas evidencias como prueba de que el Tajín no era simplemente una ciudad ceremonial, sino el centro de una red industrial que abastecía a gran parte de Mesoamérica con productos manufacturados de alta tecnología. Lo que realmente desconcierta a los investigadores es el abandono repentino de todas estas instalaciones. Los análisis estratigráficos indican que la producción se detuvo abruptamente alrededor del año 1200, exactamente cuando la ciudad fue abandonada. No hay evidencias de guerra, catástrofe natural o epidemia que explique por qué una civilización tan avanzada tecnológicamente desapareció de la noche a la mañana, llevándose consigo conocimientos que no volverían a aparecer en América durante siglos. Según ciertos relatos conservados en tradiciones orales de los totonacos actuales, sus ancestros no abandonaron el Tajín por causas externas, sino porque recibieron una señal específica desde el cielo que les indicaba que era momento de ocultar sus conocimientos hasta que llegara el momento adecuado de revelarlos nuevamente. Aunque los registros oficiales no confirman esta versión, la precisión con la que se describe el proceso de ocultación de la ciudad en estos relatos resulta sorprendentemente coherente con las evidencias arqueológicas. Las excavaciones más recientes han comenzado a desentrañar lo que podría ser la respuesta final a todos estos misterios, en el nivel más profundo de los túneles principales. Los equipos han localizado lo que parece ser una cámara de archivo definitiva, sellada con técnicas que han preservado su contenido durante casi 1000 años. Pero esta cámara permanece cerrada porque los arqueólogos han descubierto que su apertura podría activar un sistema de sellado definitivo que destruiría todo su contenido. Los últimos análisis con Yorodar han revelado que esta cámara final contiene estructuras que no deberían existir, formas geométricas imposibles que desafían las leyes de la física tal como las conocemos. Y en las paredes exteriores de esta cámara, grabado en una piedra que, según los análisis geológicos, no existe de forma natural en nuestro planeta, aparece un mensaje en perfecto castellano que simplemente esperamos vuestro regreso.